Hola, hola, ¿qué tal mis amigos, mis hermanos en la fe? Vamos a seguir leyendo la parte del día domingo de nuestra lección. Fe contra todo pronóstico es el título principal y ahorita en el día domingo es solo la palabra de Dios. Dice aquí, la Biblia era el fundamento de la fe de los reformadores y la esencia de su enseñanza. Comprendieron que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Atesoraban cada palabra a medida que leían sus páginas y creían en sus promesas. Su fe se fortalecía y su valor se renovaba. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como que si pudiéramos oír su voz, la voz de Dios. Por medio de estas promesas, dice, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones. Recibidas y asimiladas serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa, ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo ser. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la palabra de Dios a nuestras vidas? La palabra de Dios nos cura de todo porque la Biblia nos corrige, nos enseña y nos instruye. Entonces son como una virtud, dice, curativa para nuestros cuerpos. Cuando nosotros vivimos en este mundo de pecado, nuestra vida no la hemos entregado al Señor. Cuando nosotros abrimos la palabra de Él, dice, llega como algo curativo a nuestras vidas, que sana una enfermedad que es el pecado. Dice, las escrituras irradian gozo a nuestro dolor, es cierto, irradian gracia, irradian gozo, dice, a nuestro dolor, porque cuando ahí encontramos las grandes promesas de nuestro Dios. ¿Quién no se ha enfermado en esta vida? ¿Quién no ha pasado por una situación difícil? Y cuando tú lees las grandes promesas que el Señor te brinda por medio de las Escrituras, llega gozo a tu vida, una paz, una tranquilidad. Dice aquí, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad. Como les decía al principio, cuando nosotros no hemos entregado nuestra vida a Cristo, vivimos en oscuridad. Pero en cuanto nosotros abrimos la palabra del Señor y comenzamos a estudiarla, llega la luz del cielo, la luz de Dios a nuestras vidas. Dice, la palabra del Señor dice, dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestras ignorancias. Hay muchas características aquí. Dice, nos dan dirección a nuestra confusión. Es cierto, cuando nosotros no sabemos nada de la palabra de Dios, vivimos confundidos y no sabemos hacia qué dirección agarrar. ¿Será aquí lo bueno? ¿Será aquí lo malo? ¿Dónde debo ir? Entonces vivimos confundidos. Nos da certeza, dice, a nuestra perplejidad. Vivimos perplejos porque nos asustamos de todo. Ay, mira, está pasando esto, está pasando el otro. Cuando la palabra del Señor ya lo había descrito. Entonces para nosotros no hay nada nuevo porque la palabra del Señor, según el libro de Mateo y muchos otros versículos, Mateo 24, ya nos habían anunciado de todas las cosas que van a pasar aquí en la tierra. También dice, nos dan fortaleza a nuestra debilidad. Obviamente cuando nos dan fortaleza a nuestra debilidad la palabra del Señor, quiere decir que nos hacemos fuertes, podemos hacerle frente al enemigo, ese enemigo que se llama diablo, que se llama Satanás. Eh, yo siempre he dicho que nosotros no podemos pelear solos contra Satanás, porque pues Satanás tiene años de experiencia y es un ser que tuvo grandes privilegios en el cielo. Entonces es el padre de la mentira. Entonces solos no le podemos ganar, pero con Cristo Jesús sí, porque Jesús lo venció en el cielo, lo venció en la cruz y Él quiere vencerlo por medio de nuestras vidas. Entonces, dice, nos hace fuertes a todo tipo de acechanzas del enemigo. Nosotros empezamos a comprender todas las verdades bíblicas que el Señor nos da para que nosotros, dice, podamos vivir
fuertes espiritualmente, ya no débiles de que, ay, no sé nada, no me sé ni un versículo, no sé qué quiere decir esto, o no, nosotros ya empezamos a abrir más nuestros ojos, el panorama, ¿no?, a esta vida. Entonces dice, nos hace más fuertes a nuestra debilidad. También nos da sabiduría, obviamente, dice sabiduría a nuestra ignorancia. Como les decía al principio, cuando nosotros no conocemos nada de la palabra de Dios, no conocemos a nuestro Dios prácticamente, vivimos ignorantes. Así lo dice la lección, y disculpen si alguien se ofende, pero vivimos ignorantes. Entonces, la palabra de Dios nos hace sabios. El temor de Jehová, dice, es el principio de la sabiduría. El Señor nos hace sabios por medio de su palabra. Empezamos a comprender las hermosas historias de la palabra de Dios, la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y empezamos a comprender muchas cosas que la gente de allá afuera que no lee la palabra del Señor no sabe. Entonces nosotros lo sabemos porque estudiamos la palabra del Señor. Entonces aquí dice, nos hace sabios a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando meditamos en la palabra de Dios, cada versículo que tú leas o cada historia que tú leas, medítala. No nada más la leamos por leer, no, medítala, hazla tuya, mastícala, cómela, disfrútala. Y esa historia va a ser tuya en tu vida. No nada más la repases, no, léela, entiéndela, analízala. Las palabras que no entiendas, búscala en el diccionario. Si no tienes diccionario, vete al diccionario de los celulares, que Google, Wikipedia, ahí vienen palabras que tú no entiendes, ahí te van a ir diciendo lo que quiere decir. Entonces, dice aquí, cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios, dice, vigoriza todo nuestro ser. Físico, dice, nos hace fuertes físicos, mental, emocional y sobre todo, dice, espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya alcanzamos nos acercamos más a Dios. Ya miramos para el cielo, ya no miramos a nuestro alrededor, sino que nuestra vista, dice, está puesta en el cielo. Los reformadores, dice, saturaban su mente con las escrituras. Oigan, los de la Edad Media, esta gente saturaban sus mentes. Ya no le metían basura de tanta televisión, de tanto Netflix, tantas cosas que no edifican tu vida. Sino que dice, estos hombres saturaban su mente en las escrituras, por eso eran hombres sabios. Ellos, dice, vivían por la palabra. Y muchos de ellos murieron por la palabra. La pregunta es, ¿tú morirías por la palabra de Dios? ¿Vives tú por la palabra de Dios? ¿Vivimos por la palabra de Dios? ¿O morimos por la palabra de Dios? Es una pregunta que debemos hacernos a diario. Dice, no eran cristianos casuales. ¿Qué quiere decir los cristianos casuales? Una persona cristiana casual es decir, yo amo a Cristo, sí, yo lo amo, pero no abro la Biblia, no voy a la iglesia, no oro, no medito en su palabra, o sea, nada más decir, yo amo al Señor, pero no nada más es de amarlo de palabras, sino es amarlo, dice, de corazón, amarlo de verdad. Dice, estos hombres de la Edad Media, dice, no eran cristianos casuales, complacientes y descuidados. Ellos no descuidaban su vida espiritual con una vida devocional superficial. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra ellos. Ustedes saben que el diablo está puesto para atacarte. Pero si tú lees las escrituras, tú oras, le pides al Señor y tú asistes a la iglesia, compartes este evangelio con la gente, dice, te vas a hacer fuerte espiritual. Tú vas a poder hacerle frente al enemigo porque Cristo está contigo. Dice, la pasión de John Wycliffe era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y entenderla. Como en aquellos tiempos, dice, era ilegal, o sea, tú no podías leer la Biblia, si no te mataban, te metían a la cárcel y muchas cosas te hacían, te torturaban, dice. Como eso era ilegal, dice, fue juzgado por su fe.
condenado como hereje y sentenciado a muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado contra, dice, ¿contra quién piensan que están contendiendo? Hizo la pregunta. ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, dice Wycliffe, o sea, contra un anciano era él, pues, que está al borde del sepulcro, dice, no, dice, están ustedes contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. ¿Saben por qué? La verdad era la palabra del Señor, inspirada por el mismo Dios. Dice, cifrado en este versículo, las últimas palabras de Wycliffe se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios, dice, disipó la oscuridad de la Edad Media. ¿Por qué? En la Edad Media vivía en oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando Wycliffe tradujo la Biblia, muchas personas recibieron esta luz. Muchas personas entendieron lo que Dios tenía preparado para ellos en su vida. Pero el diablo tapaba todo eso, lo tenía en tinieblas porque no querían que nadie se enterara de las promesas que Dios ofrecía a la gente. Pero mediante este hombre que fue juzgado, condenado y muerto, él dijo, no piensen que están peleando contra mí, no piensen que van a estar peleando con este anciano que está al borde ya de la muerte. No, dice, no, dice, ustedes pelean contra la verdad. La verdad dice que es más fuerte que ustedes y él mismo dice, recalcó. Y la verdad los vencerá. Así que mis hermanos, esto es la parte del día domingo. Fue un gusto haber analizado la lección. Analízala en tu vida. No te quedes así nada más estancado. Léela, lee la palabra de Dios. Es vida para tu alma. Es algo hermoso. Entonces, básate en lo que en el libro de Salmos dice, Salmo 119. Versículo 103, versículo 147 y 162. Y ahí tú te vas a dar cuenta cómo es que Dios quiere obrar en tu vida. Amigos, que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde y te proteja. Saludos y muchas bendiciones.